Dios le bendiga y bienvenido a este su programa Joven de Cristo, un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. En esta hermosa ocasión estamos por aquí trayendo la segunda parte, como lo prometimos. Traemos la segunda parte de este poderoso tema que yo sé que ha sido de bastante bendición y edificación para cada una de esas vidas que lo han visto ya. Y es el tema, las consecuencias del pecado. Que le habla a su hermano Anderson Bautista. Y hoy no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado de un hermano, el cual se va a estar presentando. Amén, amén. Agradecido del Señor por esta nueva entrega y poder seguir esta secuencia de este segundo tema, de esta segunda parte de este tema, la consecuencia del pecado, la cual en la primera transmisión fue de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y creo que la gloria postera será mayor que la primera. Tremendo, mi hermano Aarón. Le vamos a invitar a las personas que están ahí, que se van a comenzar a conectar y lo que lo van a ver después, a que si no ha visto la primera parte, vaya y la vea para que pueda entender de qué estuvimos hablando allí, las consecuencias del pecado, las cosas que nosotros atravesamos cuando pecamos deliberadamente y cuando vivimos una vida de pecado. Porque muchas veces, como decíamos en la primera parte, mi hermano Aarón, hay cosas que se manifiestan en nuestras vidas y no sabemos el por qué. No sabemos el porqué tal vez de nuestra desunidad, el porqué tal vez de nuestro estancamiento, el porqué de nuestra esterilidad, el porqué de porque Dios ha permitido que nuestros enemigos se multipliquen, se aumenten. Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Y estas son algunas de las consecuencias del pecado. Hemos tomado como plataforma o base bíblica el libro de Lamentaciones, capítulo 1, a la altura del verso 1 en adelante. Estábamos desglosando algunos versos en la primera parte y nos quedamos en el verso 9 y hoy queremos darle continuidad y queremos que usted vaya con nosotros a la palabra para así que nosotros todos juntos podamos navegar en ella y profundizar un poquito en ella de alguna de esas consecuencias del pecado. Pero antes de iniciar, yo creo que mi hermano Aarón nos dé una introducción de lo que estuvimos hablando, un resumen en la parte pasada. Amén. Estuvimos hablando que Lamentación es escrito por el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías en representación del lamento del pueblo de Israel que había sufrido debido a 70 años de cautiverio bajo el yugo babilónico. Y es lamentable en la situación, en el momento tan doloroso que se encontraba el pueblo. No era la voluntad de Dios, más bien fue la consecuencia del pecado de Israel. O sea que el pueblo estaba pasando por un momento catastrófico. Es cuando aquí el pueblo cae en cautiverio. Y no solamente el cautiverio se efectúa, porque cuando hablamos del pueblo de Israel en Babilonia, se habla del cautiverio, pero muchas cosas acontecieron por causa de sus pecados. Y este libro de Lamentaciones nos registra y nos relata muchas de las cosas que el pueblo vivió como consecuencia de una mala decisión o de varias malas decisiones. Amén. Así que vamos a darle inicio, Aarón. Amén. Lamentación capítulo 1, nos quedamos en el verso 9. En el versículo 9 exactamente nos quedamos y queremos que usted se conecte con nosotros ahí. Comparte esta transmisión. Si usted se está conectando ahora, compártalo con alguien, dele me gusta, deje su comentario para que más personas puedan ser bendecidas a través de la palabra de Dios. Lamentación 1:9, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta tu santa y poderosa palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Mira, hablábamos de este verso y hablábamos de lo que estaba aconteciendo en el pueblo. El pueblo pecó en varias ocasiones deliberadamente. Por tanto, vinieron consecuencias a su vida. Y nos llamó mucho la atención, este verso lo mencionábamos en la parte pasada, donde el pueblo le vino esa consecuencia. Pero lo más llamativo en esta parte aquí no es que la consecuencia vino porque era de esperarse, sino en la posición o en la mentalidad que el pueblo estaba. Dice que lo agarró sorprendentemente. O sea que su descenso, que el descenso que había venido sobre el pueblo
fue sorprendente, o sea, Wow. lo agarró fuera de posición. Inesperado, Es según algo ellos. como inesperado. El pueblo estaba pecando deliberadamente, pero cae en cautiverio. Sí. El cautiverio se aproxima, se manifiesta, pero el pueblo no se lo estaba esperando. Al parecer esto relata o revela de alguien que está en pecado, de alguien que está caminando de espalda a Dios constantemente, y al parecer piensa que no van a venir represalias o no van a venir consecuencias por sus malas decisiones. Y es cuando las malas decisiones se materializan y lo sorprenden. Sí. Es cuando dice ese ay, ese crujir de dientes, cuando viene esa diciendo, wow, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, porque esto se manifestó. Señor, y esta enfermedad. Señor, y estas cosas ahora. Es cuando el pecado trae consigo una consecuencia que la persona no se le estaba esperando. Mira, el apóstol Pablo nos dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, pero quien siembra para la carne segará muerte. Y es que Israel sembró para la carne, sembró conforme a su concupiscencia, cuando se rebeló en contra de los estatutos y de los mandamientos de Dios. Y ahora vemos la decadencia, la crisis espiritual, social y moral en la cual está pasando este pueblo. Su inmundicia está en su falda. ¿Cómo que su inmundicia está en su falda? Esto es una ilustración de que la falda revelaba algo sublime o algo crítico. Sí. Por ende, recuerda cuando Cristo en Mateo 23 dice que los fariseos extendían la filatería de su falda. Sí. Es decir, que allí estaban aquellos frescos que revelaba el mandamiento de Dios, sí, que revelaba la consagración del pueblo. Pero lamentablemente aquí lo que ellos portaban era consecuencia, era dolor, y todo era consecuencia de la mundanalidad que ellos estaban viviendo y la cual se encontraban. Por ende, nosotros tenemos que tener cuidado máximo con guardar reverencia, sí, a lo que el Padre esté siguiendo de nosotros, sí, para que no nos vengan esa consecuencia pública, que aún la nube de testigos pueda ver, sí, que lo que estamos viviendo es una consecuencia, sí, de nuestro pecado. Tremendo, tremendo. Pero quiero avanzar al verso 10 y dice: extendió su mano el enemigo a todas las cosas preciosas. Ay, Dios mío. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. Oye lo que sigue diciendo: de la cual le mandaste que no entrasen en tu congregación. Quiero desglosar un poco este verso está aquí, profundo, mi hermano, porque está un poquito profundo. Y es que en la antigüedad sabemos que el tabernáculo, habían ciertas herramientas, utensilios que se utilizaban para servir en el tabernáculo y para las cosas santas y las cosas sagradas de parte de Dios. Según el libro de Levítico, estas cosas eran consagradas. Por tanto, no todo el mundo tenía la posibilidad de acceder a ellas. No. Los sacerdotes, los levitas, tenían que ser personas consagradas, santificadas, para poder ministrar en el tabernáculo y para poder ministrar con los utensilios del tabernáculo. Pero estamos viendo aquí ahora un pueblo que Dios está permitiendo que no solamente, gloria a Dios, las naciones entren, sino que saquen lo que ellas tienen. Alguien Dios tiene que entender Padre. Esto. ¿Tú sabes a qué me hace alusión a esto? A las cosas que nosotros tal vez nosotros nos esforzamos para conseguir. Las cosas que nosotros tal vez le pedimos a Dios en ayuno, en oración, en búsqueda. Las cosas que tal vez nosotros nos esforzamos. Porque ciertamente para hacer los utensilios había que esforzarse. Requería de un valor monetario físico. Sí. Los utensilios eran hechos de oro. Alguien tiene que entender esto. O sea, las cosas preciosas que había en el templo tenían un valor espiritual, pero también tenían un valor físico. Esto tiene que ver con las cosas que nosotros hemos adquirido a través del tiempo de parte de Dios. Pero el enemigo, las naciones, ahora tienen la facultad, tienen el poder de venir a hurtar y robar lo que nosotros con tanto sacrificio hemos cultivado o hemos cosechado. Lo mismo estaba pasando con el pueblo en una temporada. Dice que todo lo que ellos sembraban, los madianitas venían y robaban el fruto. Sí. Se robaban lo que ellos sembraban y no descosechaban por causa de su pecado. Así son personas que tal vez dicen: wow, yo oro, busco a Dios, pero no estoy viendo el fruto de lo que estoy buscando. El problema es que el pecado le abre puertas, le abre brecha para que el enemigo entre y hurte lo que en un momento obtuviste o quisiste buscar de parte de Dios. Por eso tenemos que ser como odres que son nuevos. El odre nuevo representa un odre que recibe, pero que no
no deje escapar, no se desparrame el vino, no se desparrame el aceite, no deje escapar por ninguna abertura lo que le ha sido depositado. Wow. Y eso es lo que está reflejando este verso. Sí. Mira, oye lo que dice el 10. Quiero leerlo nuevamente. Extendió su mano el enemigo. El enemigo entró y extendió su mano. ¿Tú sabes para qué, Aarón? Para tomar cosas. Pero pregúntame qué cosas. ¿Qué cosas? Dice aquí cosas preciosas. Wow, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa lo que el enemigo quería quitarle. O sea, la consecuencia del pecado va a permitir que el enemigo te quite las cosas más preciadas que tengas en tu vida. Y cuando hablo de cosas preciosas, no estoy hablando de cosas seculares. No. No estoy hablando de un carro, no estoy hablando de un reloj, no estoy hablando de un traje, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de las cosas preciosas a tu vida espiritual, sí, a lo que te fortalece. Estoy hablando de la presencia. El enemigo extendió su mano y pudo entrar en esa abertura que el pecado había hecho. O sea que el pecado es una brecha que le da acceso al reino de la tiniebla, a lo que me pertenece. Sí. O a mi vida, a mi familia, Sí. etcétera. En los pueblos contrarios nunca pudieron vencer a Israel hasta que Israel desobedeciera la palabra de Dios. Sí. Es aquí donde el enemigo encuentra una apertura y penetra y se lleva lo más valioso que el pueblo poseía. Sí. Y algo más. Y dice que entró en su santuario. Ay, 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 ay. En otra palabra, profanó lo más sagrado del pueblo de Israel. Aquí hay una pregunta, mi hermano Aarón. Tremendo. Y aquí hay una pregunta y una cuestionante, y tal vez muchos se dirán, pero hermano, ¿por qué Dios permite que, y trayéndole este tiempo, a colación este tiempo, por qué Dios permite que santuario, en su santo templo, haya abominación? Esté la abominación desoladora, estén muchas cosas aconteciendo, estén muchas cosas pasando, esté el pecado en los altares? Porque Dios está, lo mismo que estaba pasando aquí, Dios permitió que las naciones visitaran, los enemigos, los extranjeros, no visitaran las casas, el santuario, vayan, entran y cójanlo todo. ¿Pero por qué? Porque había un pueblo que estaba en pecado y Dios se había apartado del santuario. Dios se había apartado de esa congregación. Dios se había apartado de ese ay, Dios. Dice que las naciones que eran prohibidos aún entrar en el atrio, ahora entraron en el lugar santísimo. Porque el santuario literal, era una evidencia, pero el verdadero santuario era el corazón del pueblo. Y ya el santuario del corazón se había corrompido. Es como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, que la abominación que entró en el santuario literal, que era el tabernáculo de reunión, es la evidencia del pecado que ya se había introducido en el corazón del pueblo de Israel. O sea, tú me estás diciendo que cuando el pecado entra en el santuario, en nuestro templo, en nuestra vida, la presencia se va. Se va. Y ahora, ¿quiénes entran? Entran los enemigos, entran los adversarios, entran las naciones. ¿A dónde? A nuestro corazón. A nuestros corazones. Eso es lo mismo lo que registra la palabra, que dice del espíritu inmundo que sale, pero vuelve a ver cómo está la casa. Si la encuentra vacía. Si está vacía, desordenada, o si está organizada y está habitada. Pero por eso las mismas personas podían entrar al santuario. Y por eso me gusta explicar esta parte aquí, hermano Aarón, que hay muchas veces que decimos, wow, ¿y por qué Dios permite que en su templo se le haga esto? Mira todas las cosas que están ahora mismo. El problema es que Dios se apartó de ese lugar. Se apartaron. Eso que ahora mismo, por eso que hay en ese lugar tal vez ya no hay corrección. No. Ya no hay una restauración, porque ya Dios se apartó. Y cuando Dios se aparta, Dios permite que las naciones, que el mundo entre en el santuario. Claro. Y mira, las naciones que ya están habitando en el santuario son los babilónicos. Gente con creencia cardea, gente que creían en mitología. Es decir, que en otras palabras, lo que está reinando en aquel santuario son deidades del reino de las tinieblas. Se ha contradecido los principios y los valores de Dios. ¿Por qué? Porque se abrieron aperturas, se abrieron brechas. Ya había una profanación. La palabra profanación es cuando se violenta las leyes establecidas, la norma establecida en cuanto a algo sagrado y consagrado. Y lo sagrado de Dios tiene que ser cuidado con máximo cuidado. Tremendo. Para que las naciones no nos invadan, para que no tomen territorio en lo que Dios ha entregado en nuestra vida. Y hay lugares santísimos de Dios que tienen el nombre de santo, pero ya están profanando. Están profanados, están invadidos por ciertas cosas que no son de Dios. Están invadidos por el mundo, están invadidos por el sistema, están invadidos por la rutina, pero ya no se está procediendo de la manera que los judíos saben que hay que proceder. Tú sabes lo que más me llamó la atención, es que cuando
invaden, dice que entraron al santuario, al lugar santo, entraron a los altares y comenzaron a coger las cosas preciosas. Eso tiene que ver con todas las cosas que el reinado de Babilonia se llevó en medio de la cautividad, todos los enseres, todos los ajuares del tabernáculo. Pero lo que más me llama la atención es que ellos no van a los hogares, no van a las casas, van a un lugar específico, el santuario. Eso hace alusión y representación al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, cuando tú le abres brecha, cuando tú a través del pecado le abres una abertura para que entre a tu vida, va a atacar tu consagración. El santuario tiene que ver con la presencia, con el lugar santo, con el lugar que provoca presencia en medio del pueblo. Y vemos como ellos le abrieron brecha al enemigo a través de sus pecados, y el enemigo entró, las naciones entraron, los babilónicos entraron a atacar el santuario, a usurpar, a sacar las cosas de su lugar. Esto tiene que ver con alguien que pecó, y el mismo pecado produjo que su santidad, que su consagración fuera atacada. El santuario tiene que ver con integridad, con santidad, con consagración, con intimidad. Esto tiene que ver con alguien que a través de su pecado le abrió brecha para que su intimidad sea atacada. Y ahora dice, wow, no puedo conectarme con la presencia, no puedo estar en la presencia de Dios. El tabernáculo fue saqueado, me robaron los enseres, me robaron las cosas que por tanto tiempo he edificado para el Señor. Claro, es decir, esto está hablando Jeremías cuando el rey Babilonia fue y se llevó los tesoros de Israel y aún de la casa de Dios y los llevó a Babilonia. Y donde Daniel capítulo 5 dice que el rey Belsasar en su locura tomó de estos instrumentos para consumir vino. Y vio una mano que apareció desde el cielo escribiendo una escritura: Menete Queru Parsil, pesado ha sido balance y fuiste encontrado falto. Es decir, que el mismo Dios empezó a pelear por lo suyo. La misma mano de Dios empezó a defender lo suyo. Hello, pero ¿sabe por qué pasó esto? Acerca de haber tomado el tesoro, la consecuencia del pecado. Es decir, que Israel perdió lo valioso. Él perdió el tesoro. Cuando interpretamos la palabra oro al nivel de la Biblia, representa santidad, porque es algo puro. Lo que está diciendo que cuando el pueblo de Israel cuando el pueblo babilónico tomó el tesoro y el oro, fue que le quitó la santidad al pueblo de Dios. Le quitó lo genuino. Y al quitarle la santidad, le quitó la consagración, le quitó la intimidad. Y hay personas que han perdido estas herramientas y por ende son estado de estar en pecado. Dios mío, esto está tremendo. Esto es para que usted pueda comprender y entender las consecuencias del pecado. El pecado le abre brecha para que el enemigo entrara. Pero tiempos atrás las naciones sabían que Dios había libertado a Israel de mano de Egipto. Incluso temían de las naciones. Le temían. Por eso en una ocasión, cuando envían a los espías a la tierra, a espiar la tierra, que se encuentran allí con esta mujer, con la ramera, dice: hemos escuchado los rumores que se han esparcido por toda la tierra, como su Dios le ha entregado victorias a ustedes. Y todo el pueblo está bajo pánico. Estamos en temor. Porque hemos escuchado lo que Dios hizo. O sea, sabemos que el Dios de ustedes es terrible. Sabemos que el Dios de ustedes, con las naciones que ustedes se enfrentan, le entrega la victoria. O sea, había un temor hacia las cosas de Dios. Pero vemos como ahora estas personas pecan, le abren brecha, le abren abertura para que se le pierda el temor a las cosas de Dios. Y algo que yo puedo ver, la invasión de los babilónicos a Israel es como la invasión del reino de la tiniebla a un corazón y a una vida. Y hay personas que su cautividad, su opresión, su estado de estar poseído es el resultado de su pecado. Porque son personas que practican la pornografía. Muchas de ellas son personas que no prestan atención a Dios, pero quieren la liberación de Dios. Y hay veces que tú como ministro estás tratando de liberar a esa persona en el nombre de Jesús, pero hay algo que esa persona tiene que arreglar, y es decir, hay un portillo la cual él tiene que cerrar para que ese reino de la tiniebla no tenga acceso dentro de dicha persona. Entonces dicha liberación que tú efectúas será momentáneo, será pasajera, porque el mismo espíritu, como vuelvo y lo repito, como dice la palabra, volverá. Y por eso tenemos que reconocer y entender, y esto es un punto muy importante que tú has tocado aquí, y quiero resaltarlo, que la liberación es para los hijos, para aquellos que se encuentren en el cuerpo de Cristo, para aquellos que quieran cambiar su vida, restaurar su vida, vivir una vida conforme
a la palabra del Señor, porque de nada nos sirve barrer la casa hoy si sabemos que mañana la vamos a tener desordenada nuevamente. De nada nos sirve decir, bueno, hoy quiero barrer, hoy quiero sacar la basura, pero mañana sé que volveré a entrar basura. Y dice que la posesión o el estado después, o el estado después de la persona, sí, será el estado postrero, perdón, sí, será peor que el estado primero. Claro, porque nota algo, todas las consecuencias de Israel es haberse apartado de los mandamientos de Dios. Y es lo que Cristo nos enseña en San Juan 8, verso 30, y dice: si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verso 36, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Es decir, que esa verdadera liberación en la vida del individuo se va a dar cuando él está conectado a la palabra, porque hay algo que nos santifica y es la misma palabra de Dios. San Juan 17, 17. Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sí. Es decir, que la palabra me dota de herramientas, sí, para entrar en un estado de santificación. Instantáneamente estoy santificado. El reino de la tiniebla no tiene acceso a mi vida. Tremendo. Pero necesito una conexión con el Padre. Y eso fue lo que perdió el pueblo de Israel. Perdió la conexión con la Torá, con los mandamientos, con los estatutos establecidos por Dios. Tremendo. Yo creo que avancemos al verso 11. Usted también con nosotros lo lea ahí, el verso 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Wow. Esto está tremendo, Aarón. Porque vemos ahora un pueblo que está buscando su pan, y al hablar de buscar su pan tiene que ver con esforzarse, sí, para poder ser alimentado. Sí, sí. Esto tiene que ver con alguien que ahora tiene que poner de su fuerza, de su empeño para poder subsistir. Dice suspirando, al parecer no tenía fuerza. No, pero oye esto, dieron por la comida todas sus cosas preciosas. Sí, pero ahí quería llegar. Hay un punto muy importante antes de llegar ahí, es que el pueblo, Dios era quien los sustentaba, Dios era quien los mantenía. Jehová proveía, Jehová era quien le daba, pero ahora por causa de su desobediencia se volvieron mendigos. Ahora tienen que mendigar, ahora tienen que estar suspirando, ahora tienen que estar buscando, ahora que tienen que estar afanados, porque pecaron, y por causa de su pecado ahora la desobediencia, las consecuencias entraron. Y es como tú decías, ahora dieron por la comida todas las cosas preciosas. Dios, o sea, vemos una desorientación espiritual, mental en la vida de estas personas. Están dando cosas preciosas por un plato de comida. Está pasando lo mismo que Esaú. Que con Esaú. Comenzó a dar su primogenitura por un plato de lentejas. Comenzó a dar las cosas preciosas, las cosas santas. Esto tiene que ver con alguien que peca y deja, gloria al Señor, de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de buscar la presencia de Dios por estar afanado en las cosas de esta tierra. Comienza a tener otro norte, comienza a perder su brújula, no sabe hacia dónde va, porque está desahuciado, está sin dirección, y comienza a dar las cosas que tienen valor por las cosas que son pasajeras, por cosas momentáneas. Dice, espérate que tengo que trabajar. Y el que peca y el que se aparta del Señor siempre tiende, gloria al Señor, a separarse de las cosas que son permanentes y que permanecen para siempre. Sí. Y es aquí cuando pierde la dirección del Espíritu y comienza ahora a satisfacer los deseos de la carne. Claro. Nota que David dice, los hijos de Jehová no mendigan pan. Pero aquí vemos al pueblo de Dios ahora mendigando pan. Y esto es la consecuencia de su pecado. Sí. Número 2, podemos ver que ellos están dando todo lo que tienen para poder subsistir. Y esta es una crisis que estaba dentro del pueblo. En otra palabra, el pueblo que Dios dijo, ustedes prestarán y no tomarán prestado, es el pueblo que está mendigando. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo una desconexión con la palabra, que dejaron su posición y cayeron a la mendigadera. Prototipo del hijo pródigo. Estaba en casa de su padre paterna, que lo tenía todo. Los jornaleros están cómodos, buena alimentación, y ahora él está pacetando cerdo, deseando comerse la algarroba. Es decir, que cuando tú te apartas de la presencia de Dios, tú te conviertes en un mendigo espiritual. Te conviertes en un mendigo, empieza a depender de otro, cuando Dios es el Jehová Shaddai.
que es el todopoderoso y el autosuficiente. Es decir, que cuando Dios está con nosotros, Dios es suficiente en nuestra vida y no le tenemos necesidad de naciones. Amén. Mira, hay un punto muy importante aquí mismo que me llamó mucho la atención, y es que ellos dieron por la comida todas sus cosas preciosas. O sea, dejaron las cosas que verdaderamente tenían valor, tenían un verdadero valor espiritual, físico, por comida. Sí. Y dice, para entretener la vida. Porque el hombre que peca, la mujer que peca y trae consigo la consecuencia del pecado, se aparta de las cosas valiosas. Sí. Por eso tenemos que entender que el pecado consigo trae consecuencias. Y esta es una de las consecuencias principales. El hombre que se aparta, la mujer que se aparta, deja las cosas preciosas. Las cosas preciosas tienen que ver cosas de valores. Cosas de valores. Y no estoy hablando de cosas de valores físicos. No estoy hablando de cosas de valores materiales, sino de valor espiritual. Deja la consagración, deja la búsqueda, deja la intimidad. Y dice, no, espérate, voy a dar la comida, voy a dar mi alimento natural, físico, lo voy a cambiar, o voy a cambiar mis cosas preciosas por el alimento físico. Wow. Es aquí cuando yo hago esto y lo llevo a comparación a aquellas personas que dejaron su tiempo de integridad, su tiempo de consagración, su tiempo de búsqueda en la presencia del Señor, por hoy estar afanado en las cosas de este mundo, para poder tener el pan y alimento sobre su mesa. Dios. Cuando Dios es quien sustenta, cuando Dios es quien provee. Verdaderamente las palabras dicen que debajo del sol hay tiempo para todo. Pero estas personas estaban dejando las cosas que tenían valor, que eran preciosas, por estar entretenidos en la comida, en las cosas de este mundo, en los deleites de la carne. Y es allí cuando el pecado viene a traer esta manifestación, o viene a traer esta cualidad, esta característica, esta decisión en nuestra vida, donde nosotros nos alejamos y nos apartamos de las cosas que verdaderamente tienen valor. Mira, yo creo que esta palabra nos está hablando a nuestro espíritu, y es que Dios no nos llamó a ser mendigos espirituales. Amén. Dios nos llamó a habitar una posición de reyes y de sacerdotes. Hay veces que nosotros tenemos que analizar en qué posición estoy. ¿Estoy como una mendiga o estoy habitando como hijo legítimo del Padre? Y es que Israel, de ser hijo legítimo, pasó a ser mendigo del pueblo de los babilónicos. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Es aquí la conclusión del verso 11. Ahí empieza a decirle al Señor su estado, su situación. Mírame, Dios. Estoy abatido, esta no soy yo. En otras palabras, está recapacitando que había perdido algo, que había descendido. Verso 12. Una interrogativa aquí. ¿No os conmueve, oh cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Es decir, el dolor mío es el más fuerte. Mira lo que me ha venido, mira por lo que estoy atravesando. ¿Qué está pasando conmigo? Es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, viene el gran dolor, el gran sufrimiento, el momento de lamento, el momento de grande catástrofe, que nosotros queremos cambiar de estado de vida. Queremos una restauración. Y era esto que estaba pasando con Israel. Anhelaba volver a su patria, anhelaba volver a su originalidad, y ellos tuvieron que confesar su pecado para luego ser restaurados. Pero mira lo que dice aquí, mi hermano Aarón, ahí mismo, siguiendo en ese mismo tenor. Míralo cómo concluye el verso 12. Dice, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Esto me llamó mucho la atención, porque aquí está dando a expresar del día del ardiente furor de Jehová. Furor tiene que ver con alguien que se ha enojado, con alguien que ha tomado una decisión tajante, una decisión en represalia a una acción. Y vemos cómo ese día ha llegado sobre el pueblo de Israel. Ese día ciertamente el pueblo los provocó a ir al Padre, a Jehová, con sus malas decisiones, con sus malas actuaciones. Esto no fue de un día, de la noche a la mañana, o de un día para otro. Fue una constante actuación de espalda a Dios que provocó el ardiente furor de Dios, o el día del ardiente furor de Dios. La Biblia también habla del día malo. La Biblia habla del día malo, hablando también hablando acerca también en el libro de Job del día malo, cuando Job fue tentado en todas esas cosas y todas las cosas que vivió. Pero aquí hay una gran diferencia, mi hermano Aarón, y quiero resaltarle en esta parte. El día malo es cuando el enemigo se levanta
de una manera tajante, de una manera en represalia, cuando el reino de las tinieblas se levanta para contraatacarnos con todos sus armamentos, con todas sus armaduras, como lo mismo que vivió Job, hablando también del día malo. La misma palabra también de Dios dice, el libro de Efesios, que nos revistamos del poder del Espíritu y de las armaduras del Espíritu para poder resistir en el día malo. O sea, el día malo representa ese día donde el reino de las tinieblas se levanta con gran ímpetu en nuestra contra para derribarnos. Ese es el levantamiento que nosotros decimos, wow, estuve a punto de caer, estuve a punto de que mi barca, gloria a Dios, se viera a la deriva. Ese es el día que nuestra barca es golpeada, que los vientos están más fuertes, que el mal está más bravo, que el reino de las tinieblas quiere derribarnos a toda costa. Pero ese es el día que con el poder del Espíritu y con las herramientas que Dios nos ha otorgado, nosotros podemos resistir. Sí. Pero algo pasa cuando viene el día del ardiente furor de Jehová. Wow, sí, porque realmente 4. Del día malo Dios no ha dado las herramientas y no ha dado su poder para poder subsistir y sobrevivir. Pero ahora de Jehová, ¿quién nos va a librar? Del día del furor de Jehová, ¿quién nos librará? Wow. Debemos reconocer y recordar que el día del ardiente furor solamente va a venir para aquellas personas que anden de continuo en el mal, de continuamente en el pecado, de continuamente de espalda a su palabra. Sí. Y es cuando van a provocar la ira de Dios en su vida. Y cuando muchas cosas se van a manifestar en su vida y tal vez van a preguntarle al Señor y van a querer decirle al Señor, Padre, líbrame de lo que estoy viviendo. Pero yo te di tiempo. Líbrame de lo que estoy pasando. Y muchas veces, hermano Aarón, vamos a culpar al enemigo de lo que estamos pasando, no reconociendo que el que está provocando ese viento, esa adversidad en nuestra vida, se llama el Padre Celestial. Wow, mira, nosotros cada día más debemos implorar el favor de Dios, pero sin embargo Israel tenía a Dios en contra. Por eso Malaquías 4 dice, aquí viene el día de Jehová, ardiente como un horno, y todos los impíos, los que hacen iniquidad, arderán como estopa. Es decir, todo aquel que está cometiendo obra de iniquidad, obras en el reino de la tiniebla oculto, viene su paga, viene su consecuencia y no para bien. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Vino el día de la consecuencia, el día de Dios pagarle lo que ellos habían sembrado. Y ahora están gritando, están abatidos. Están viendo la ardiente ira y furor de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos evitemos. La Biblia dice, ¿quién podrá estar en pie en el día de Jehová? Y es que cuando Dios dijo que Él va a ejecutar, no hay quien se contenga delante de Él. Es fuerte porque verdaderamente del reino de las tinieblas, implorando a Dios, no podemos defender. Podemos contraatacar con las herramientas, pero contra Dios, ¿qué nosotros podemos hacer? No, Dios le preguntó a Job, ¿acaso es cosa sabia el hombre contender contra Jehová? Es decir, que contra Dios no podemos. Por ende, para que esto no vaya a suceder, tomamos la precaución debida antes que sea demasiado tarde. Mira, que ahí en el verso 13, quiero leerlo rápidamente. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido mi red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. Está haciendo aquí 4 metáforas aproximadamente de cosas. No eran literal, obviamente, pero están siendo metáforas que dan alusión de sufrimiento, de padecimiento, de un resultado de algo que salió mal. Y esto me llama mucho la atención porque la primera metáfora que aquí está reflejando el profeta es desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Yo quiero que usted haga una alusión a esto. Usted haga una imagen, una visualización. El fuego consumiendo nuestros huesos. ¿Cómo sería? Sería algo difícil, triste, catastrófico. Pero no se queda allí. Dice, ha extendido red sobre mis pies. Me volvió atrás. O sea, tender red sobre sus pies es para confundir su camino. Dios, para poner tropiezo. No el enemigo, no el adversario. No. El mismo Padre Celestial, por causa de su pecado, por causa de la desobediencia, lo volvió atrás. Esto tiene que ver con alguien que quiere avanzar, que quiere transicionar, pero el mismo Padre le está impidiendo que avance y ahora lo está devolviendo atrás. Mientras más intenta avanzar en lo que está haciendo, en el proyecto, en el trabajo, en las cosas,
cosas de Dios no avanza, sino que retrocede. Porque el pecado está en medio del campamento. Y cuando el pecado está, como decíamos en la transmisión pasada, no hay avance, no hay transición. Hay que sacar el pecado del pueblo para que el proceso de avance, de desarrollo pueda venir sobre nuestras vidas. Claro, y nota algo. Y esta red que Dios permitió, en la cual su pie cayera, era para que se detuvieran a la vez y recapacitaran y se volvieran a Dios. Por eso es que Jeremías le dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Y lo que Dios le está diciendo, su camino se han torcido y ustedes necesitan volverse al verdadero camino. Hello. Y es cuando ellos vuelven y analizan y se dan cuenta por qué este fuego está consumiendo su hueso. Nota que David dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, cuando el hueso se va envejeciendo y cuando se va consumiendo, va perdiendo la fuerza, el vigor. Y esto tiene que ver con un estado espiritual. Cuando nosotros desobedecemos, vamos perdiendo ese potencial, ese fuego, esa llama, esa alterada por el Espíritu Santo. Por ende, Dios permite ese estado en nuestra vida, es para que nosotros tengamos que recapacitar. Dios mío. Y aplicar la palabra arrepentimiento, cambiar de pensamiento, analizar, calcular en qué he fallado y en qué tengo que volverme a Dios. Tremendo. Y es donde Dios va a provocar una renovación interna espiritual en nuestra vida aún externa. Dios mío, esto está tremendo, mi hermano Aarón, pero hay algo que me llama mucho la atención y quiero pasarlo, es el verso 14. Escucha lo que dice el verso 14. Esto sí aquí me impactó un poco, porque verdaderamente nosotros podemos defendernos del enemigo, contraatacar al enemigo, pero no podemos contraatacar contra Dios. Dios Padre. Oye lo que dice el verso 14, escuche bien. El yugo de mis rebeliones ha sido atado ¿por quién? Por sus manos. Wow. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado del Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Dios Padre. Yo quiero que lo vayamos detallando por parte. Mira, lo primero que Dios hace aquí es que el yugo de sus rebeliones ha sido atado por sus manos. Un yugo es lo que lo utilizaban para atar una yunta o para atar a un grupo de un animal. De un animal. Mayormente el yugo se utilizaba para los animales. También los yugos se utilizaban para poner presos, esclavos, etcétera. Pero vemos aquí que el yugo, quien lo ató, no fue el enemigo. No fue el adversario. No fue el hombre. Sino más bien que el yugo aquí fue atado por Dios. Por el Dios. Y si Dios es quien lo ata, ¿quién podrá desatar ese yugo? No, nadie. Yo quiero que alguien pueda entender esto. O sea, sabemos que el enemigo quiere poner muchas veces yugo sobre las almas, sobre vidas. Y declaramos que en el nombre poderoso de Jesús, los yugos se van a romper a causa de la unción. Pero esos son los yugos que pone el enemigo, el opresor, el enemigo de las almas. Pero cuando el yugo viene puesto por parte del Señor, ¿quién lo va a desatar? Sí, wow, está muy fuerte. Y nota algo, que cuando el amo subyuga al buey, al animal, es para tener dominio sobre ella y para guiarla por donde el amo ha decidido guiarla. En otras palabras, lo que yo está diciendo, ustedes van a ser llevados bajo presión a Babilonia. Y por más que ustedes quieran zafar y quieran ir para allá, la consecuencia de su pecado ha provocado de que yo mismo lo ponga yugo. Hello. Por eso dice el yugo de su rebelión bajo su cerviz. Es decir, que está obligado a someterse a lo que el amo quiere que él haga. En otras palabras, Israel no podía zafarse de la consecuencia de su pecado, porque esa rebelión lo que hizo que tuviera Israel enyugado. Y mira aquí donde lo confirma: ataduras han sido echados sobre mi cerviz. Recordemos que la cerviz es la parte alta del cuello. ¿Para qué? Para poder, como tú decías, dirigirlo, guiarlo. Recordemos que Israel era un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que no se deja guiar, no se deja llevar. Eso tiene que ver con alguien que dice: bueno, yo voy a tomar mis propias decisiones. Yo no voy a consultar. No consulta a Dios. No le pide recomendaciones a Dios. No consulta la presencia. No consulta con el Espíritu Santo. Toma decisiones, toma malas decisiones. Y por tanto, ahora Dios tiene que subyugar
subyugarlo. Y Dios tiene que decirle: desde hoy voy a comenzar a guiarte de una manera que tal vez te va a molestar, le va a doler a tu carne. Desde hoy tal vez voy a dejar que la opresión venga a tu vida. Desde hoy voy a dejar que la opresión te invada, pero para hacerte entender que tienes que caminar alineado a mi palabra. Claro, has debilitado mis fuerzas. Lo primero que hace el buey es que pierde su fuerza, pierde su voluntad. Sí. Ya no es lo que ella quiere hacer, más bien es lo que el amo lo conduce a hacer. Y por ende, este es el yugo de la rebelión del pueblo de Israel. Sí. Y ahí que nosotros tenemos que tener el cuidado de que el yugo de nuestra rebelión no caiga sobre vosotros. Ay, ay, ay. Porque el yugo de la rebelión es un yugo de dolor, es un yugo de consecuencia, de amargura. Y es lo que Dios está queriendo detener antes de que sea demasiado tarde para su pueblo. Pero mira algo, este no es el mismo yugo que el enemigo pone. Y muchas veces nosotros tenemos que detenernos a analizar si lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, vino porque el enemigo ha puesto una carga, un yugo sobre nuestra cerviz, o si hemos tomado malas decisiones en medio del camino. Porque si hemos tomado malas decisiones en medio del camino y hoy estamos viviendo lo que son las consecuencias de esas malas decisiones, lo que nos queda no es reprender, lo que nos queda no es cancelar las maldicencias del enemigo, sino más bien someternos a Dios. Venir en humillación, con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, que Él no lo rechaza, Él no lo desprecia, y pedirle perdón al Señor para que Él quite tal vez o aliviane la carga que nosotros estamos llevando o que estamos viviendo. Porque muchas veces tendemos a decir o a manifestar que lo que estamos viviendo es causa de lo que el reino de las tinieblas está provocando en nuestra vida. Cuando muchas veces estamos viviendo consecuencias de malas decisiones que hemos tomado en medio del camino. Lo mismo estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Malas decisiones tomó, por lo tanto malas consecuencias vinieron sobre ellos, y estas malas consecuencias tenían que asumirlas hasta un tiempo necesario, hasta que pudieran aprender de que Dios necesitaba hacerle entender a ellos que tenían que caminar conforme a su palabra, a su estatuto. Y esto iba a ser siendo dominado, siendo subyugado, quitándole su fuerza. Cuando le quitan su fuerza, tiene que ver con alguien que ya pierde los deseos de hacer su propia voluntad. Alguien que pierde los deseos de hacer su propia sapiencia, su propio entendimiento, y ahora está siendo dirigida por otras personas. Por eso los esclavos eran maltratados, eran subyugados para que perdieran su fuerza, para que sean también, gloria a Dios, débil y no se quieran sublevar contra su amo. Eso es lo que Dios está haciendo. Lo está castigando en un nivel de que ellos entiendan que dependen total y únicamente de Dios. Verso 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuerte en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen de Judá. La palabra hollar tiene que ver con pisotear. Por eso Cristo dice: os he dado poder para hollar serpientes. Es la palabra pisotear. Es decir, que las naciones estaban pisoteando a las vírgenes y a todo el pueblo de Israel. Cuando Dios nos llamó a pisotear es cuando estamos siendo pisoteados, Israel. Todo esto es la consecuencia del pecado. Mira, esto está tremendo, porque nosotros como hombres de Dios, como tú acabas de decir, somos llamados a pisotear, a hollar serpientes y escorpiones. Escorpiones representa el reino de las tinieblas, es una representación de la serpiente antigua, Satanás y su reinado. Señor lo reprenda. Y es cuando Dios nos da esa autoridad, como tú decías. Pero ahora el pueblo está siendo pisoteado por las naciones. Por las naciones. Cuando ellos son personas con autoridad de pisotear. Pero esto acontece por causa de que el pecado le quitó la facultad y la legalidad. Lo mismo pasa en el huerto. En el huerto el hombre tenía facultades, legalidades, donde el enemigo no podía acceder a él. Donde el enemigo no tenía esa influencia sobre él, porque estaba íntegro, estaba sin pecado, sin mancha. Pero el mismo enemigo provoca que el hombre
gloria a Dios, inhabilite lo que Dios había puesto o había diseñado desde un principio sobre él. Y ahí es que el hombre pierde autoridad y legalidad en el mundo. Y por eso ahora nosotros comenzamos a pedir legalidad y la retomamos a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo le dice, en mi nombre, ya no en ustedes, ya ustedes la perdieron. En el huerto la perdieron cuando pecaron. En el huerto la perdieron cuando desecharon la palabra de mi Padre. Ahora es en mi nombre. Ustedes van a echar fuera demonios. Van a sanar los enfermos. En mi nombre van a profetizar. En mi nombre harán grandes cosas. Mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Pero es en el nombre de Jesús. Pero para que esas cosas acontezcan, tenemos que estar sometidos al nombre, que es sobre todo nombre. Pero me llama más la atención que este pueblo estaba llamado a pisotear. Y está siendo pisoteado. A enseñorearse. Pero ahora lo están pisoteando. Lo están enseñoreando. ¿Por qué? Porque el pecado lo desconectó de su legalidad. El pecado te desconecta de la legalidad que el Padre te entrega. El pecado te desconecta de la gracia que el Padre te entrega. El pecado te desconecta de la gloria que el Padre te entrega. Por eso en una ocasión hay unos discípulos o unos judíos ahí de un teleseba que van a echar fuera unos demonios. Y los demonios les responden: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. En pocas palabras, ustedes no tienen legalidad, ustedes no tienen facultad, ustedes no tienen la autoridad para echarnos fuera, porque ciertamente el Padre quiere entregarnos su autoridad, pero para que su autoridad prevalezca en nuestras vidas, nosotros tenemos que andar conforme a su palabra y nosotros tenemos que andar apartados del pecado. ¿Cuántas personas que quieren tener la autoridad del cielo, pero también quieren hacer alianza con el mundo? Y Dios nos dice en su palabra: el que se constituya amigo del mundo, pues entonces se constituye enemigo mío. ¿Cuánta gente que quieren estar con el mundo y utilizar la autoridad de Dios? Y la autoridad de Dios no les dada a alguien que se confabuló con el mundo. Más bien el que se confabula con el mundo pierde la autoridad, la legalidad y la genuinidad de parte de Dios. Por eso en una ocasión había muchos profetas profetizando a una, diciendo: sube a la batalla, que Dios te entrega la victoria. Sube, que Dios te... Pero dice el rey de Judá, dice: no, espérate, ¿y acaso no habrá otro profeta que me profetice algo, que me hable de parte de Jehová? O sea, no habrá alguien que tenga legalidad, porque esta persona al parecer se había percibido de que esta gente no hablaban con legalidad. Hay gente que te van a dar palabras bonitas, que te van a hablar bonito, te van a dar buenos sermones, pero tú vas a decir: como que no tocó mi espíritu, como que no habló a mi espíritu, como que lo que me dijo no provino del espíritu. Está bien, me dijo avanza, me dijo que Dios me va a llevar, que Dios lo va a hacer, que todo va a estar bien, pero como que no siento confirmación en mi espíritu, porque el que se confabula con el mundo se aparta de la verdad de Dios. Por eso mandan a llamar a un Micaías, un hombre que porta verdad, que no todo el mundo quiere oír, porque aunque no todo el mundo quiere oír la verdad, van a tener que mandar a buscarla. Y dice la palabra de Dios que mandan a buscar a Micaías, y en medio de la búsqueda de Micaías dicen: pero este hombre siempre me profetiza mal, este hombre siempre me habla feo, me habla bien mal en mi contra, no me gusta como me habla, no me habla bonito. Ese es Micaías, el profeta que siempre profetiza mal. Pero lo mandaron a buscar, Aarón. ¿Por qué? Porque portaba algo genuino. Lo que va a hacer que te manden a buscar es cuando te mantienes en lo genuino de Dios, cuando te mantienes en la integridad, cuando estás apartado del pecado. ¿Cuánta gente, gloria a Dios, que se apartan del pecado? Tal vez nadie los conoce, pero en el cielo son reconocidos, porque cuando te apartas de la mentira, te apartas del pecado, aunque no estés en el palacio, van a tener que mandarte a buscarla. Aunque no estés en las alturas, en los grandes escenarios, van a tener que mandarte a buscarla. ¿Tú sabes por qué? Porque llegará una temporada donde el hombre se va a cansar de oír palabra lisonja y va a querer oír palabra de Dios. Ay, Dios mío, fue lo que pasó con Juan el Bautista. Ya el pueblo judío estaba cansado, pero vino uno llamado Juan predicando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Las personas tal vez eran impactadas y decían: este hombre trae un mensaje fuerte, pero es necesario que lo escuchemos. Estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de tantas palabrerías, estamos cansados de tantas palabras
lisonja. Queremos que Dios nos hable, que Dios nos restaure, que Dios nos lleve a su presencia. Y por eso ahora el pueblo está descendiendo al desierto a visitar a Juan y a escuchar sus prédicas. La prédica de Juan no era la mejor prédica. Hay que hacer un paréntesis aquí. Era una prédica de arrepentimiento. No era una prédica, gloria a Dios, de sorteo de casa, ni de sorteo de carro, ni de caballo, ni de camello. Ay, ay, ay. Hay muchos que se van a desconectar y Aarón. La prédica de Juan era de arrepentimiento, del reino de Dios y su justicia. Arrepentidos y convertidos. Pero esta palabra confrontaba sus almas y le hacía entender que el camino que estaban caminando era el camino incorrecto, que tenían que volverse a Dios, que tenían que dejar lo que estaban haciendo para comenzar a caminar conforme a los estatutos del Padre. Estamos hablando con alguien que tal vez caminó en el pecado por mucho tiempo, pero Dios hoy quiere restaurarte. Quiere decirte: sal de ese camino, comienza a volver a mis principios, comienza a volver a los que yo te enseñé, a como yo te me revelé en el principio, a como yo te hablaba en el principio. Vuelve a tus primeros principios. Wow. Dios te llamó para hollar. Es decir, en tus pies hay una autoridad o una autoridad delegada dada por Dios. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: donde quiera que pisare la planta de tus pies, yo te entrego la tierra, yo te entrego el dominio, yo te entrego el control. Todo. Por ende, Israel había perdido esa autoridad ya que pecó. Habían 3 pactos que se efectuaban en Israel y una de ellas era el pacto del zapato. Fue el pacto que hizo Boaz para poder redimir a Ruth. Es decir, que este zapato representaba una autoridad y una legalidad en la vida del individuo. Y esa autoridad la perdió. Y más bien llegaron los babilónicos y pisotearon a las vírgenes de los israelitas, como se pisotea la oliva para sustraer el jugo. Es decir, que hubo una opresión de tal forma que le sacaron lo que poseía por dentro. Le sacaron la vida. Tú no ves que tú ves personas y lo ves como zombies. Sí. Lo vi como nada. Es que el reino de la tiniebla lo ha manipulado y lo ha llevado a tal magnitud que lo que ellos tenían se lo absorbió. Y se han vuelto títeres. El chin de jugo que tenían, que proveían, de repente el enemigo se lo quitó. Y es aquí donde queda en un estado de vacío. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Esto está tremendo, mi hermano. Yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte de esto. Dios mío. Porque este tema está muy poderoso. Si usted no ha visto la primera parte, vaya y véala después que termine esta, que estuvo también poderosa. Y ya para culminar, queremos dejarlo hasta aquí. Si quiere la tercera parte, porque no hemos terminado todos los versos de este capítulo, déjelo ahí en los comentarios. Tremendo. Que leamos el 16. El 16. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen agua. Lucha. Porque se alejó de mí el Consolador, que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Wow, ahí está hablando de la situación. Por esta causa, hay una causa por la cual llora, debido a la causa de la opresión. Sí. ¿Verdad? Su enemigo se habían apoderado de él, de sus hijos, de toda su pertenencia. Es decir, que esta lágrima no es una lágrima de emoción, más bien es una lágrima de dolor. Sí. Pero la causa que lo llevó a ese dolor, a ese quebrantamiento, aunque sus propios hijos fueran oprimidos por sus enemigos, todo consiste y radica en el pecado. En el pecado, y hay un punto también muy importante. No tanto estaban llorando solamente por los hijos que estaban prevaleciendo, ni por la mortandad que estaba viviendo. Esto es muy importante aquí. O sea, vamos a resumir algunas de las partes que estaban padeciendo por causa del pecado, las consecuencias del pecado que estaba pasando el pueblo. Sus enemigos aumentaron de posición. Dios lo volvió príncipe. Los que lo aborrecían, Dios lo aumentaba. O sea, sus adversarios se multiplicaban, tomaban posición, tomaban legalidad, tomaban fuerza. Es como cuando alguien tiene una competencia y su competencia aumenta y usted decae. No solamente que ellos decayeron, fueron en cautiverio, fueron sin fuerza y fueron oprimidos, sino que también sus enemigos aumentaron. Pero la parte principal que me llama la atención aquí es que ellos no solamente están llorando por esto, sino que están llorando porque se alejó de mí el Consolador. El Consolador. Wow. Porque da reposo a mi alma. Dios Padre. Reconocemos que vamos a tener aflicción, vamos a tener vituperio. Muchas veces el mal se va a levantar en nuestra contra.
Pero en medio de ese levantamiento, nosotros, si tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, nos vamos a sentir tranquilos, confiados en medio de la prueba. Lo mismo Dios le dice a Moisés cuando está frente al mar: no clames a mí, usa lo que yo te entregué. En otra ocasión, el mismo Moisés, en medio del desierto, comienza a clamar al Señor porque el pueblo está claudicando. Y vemos como Moisés tiene el respaldo de parte de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Van a llegar momentos difíciles, Aarón. Van a llegar momentos donde la victoria no nos va a ser entregada. Sí. Donde vamos a luchar y tal vez vamos a perder una batalla. Donde no vamos a tener la victoria ese día, pero vamos a seguir luchando con la confianza de que el Señor al día siguiente nos va a entregar la batalla y la victoria. Pero es allí cuando sabemos que el Consolador está con nosotros. Sí. O sea, aunque estamos en medio de vituperio, de prueba, nos sentimos confiados. Claro. Estamos tranquilos. Por eso Cristo nos dice: estén tranquilos. Van a tener aflicción, van a tener guerra, van a tener sufrimientos, padecimientos, van a tener levantamientos en su contra. Pero tranquilo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y es allí cuando nosotros, en medio de ese padecimiento, nos vamos a sentir tranquilos. Pero ahora el pueblo que había pecado no podía sentir esa tranquilidad. Porque el Consolador se había apartado. Ay, Dios mío. Aquí es que yo quiero que usted pueda entender. A cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, fiel sobre la roca, cumpliendo su palabra, su estatuto, el pecado tal vez va a traer consigo consecuencias. Y va a ser también que Cristo, el Consolador, no esté con nosotros para defendernos. Por eso tenemos que vivir una vida íntegra delante de Él. No para que las malicias no vengan, sino para que cuando ellas vengan, nosotros estemos respaldados por su poder y por su gloria. Amén. Porque van a venir malicias, van a venir maquinaciones, van a venir levantamientos, pruebas, vituperios. Pero Dios va a estar ahí para pelear por nosotros. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero para que Jehová pelee por nosotros, tenemos que estar con Jehová. Wow. Mira, esto está fuerte. El Consolador, mira que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Sí. Y ese Consolador para ellos era Dios. Sí. Pero Cristo en el Nuevo Testamento nos habla de que el Consolador es el Espíritu Santo. Sí. En la antigüedad Dios lo había dejado. En este caso, lo que nos abandona es el Espíritu Santo. Sí. El Consolador, el que nos fortalece, el que nos redarguye, el que nos da guianza para nosotros caminar de manera correcta. Por eso Cristo le dice a Nicodemo: los que son guiados por el Espíritu son como el viento. En otras palabras, nosotros somos direccionados, guiados, iluminados por el Espíritu Santo, el cual es el Consolador. Un consuelo es cuando yo estoy pasando un momento difícil y llega alguien a alentarme. Pero si ese alguien no está, el momento se me hace más cruel. Amén. Por ende, cuando yo tengo el respaldo del Espíritu Santo, en medio de la prueba, mi alma tiene paz. Amén. Por eso David, siendo perseguido por Saúl, se atreve a decir: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. En medio de la tribulación yo tengo paz. En apuro, dice Pablo, sin desesperarme. Derribado, pero jamás destruido. Y toda esta confianza y seguridad me lo brinda el Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero ahora, si yo ofendo al Espíritu Santo, Ay. si yo me rebelo contra el Espíritu Santo, Ay. ¿qué será de mí en medio del campo de guerra? Ay. Por ende, nosotros debemos tener cuidado de no ofender a la presencia de Dios, de no ofender a Dios. ¿Y cómo yo ofendo a Dios? Cuando yo desobedezco su palabra. Amén. Tremendo. Mira, yo creo que hemos llegado a la parte final de este poderoso tema, las consecuencias del pecado, la segunda parte. Si quieres la tercera parte, todavía no hemos terminado de desglosar los 22 versos que hay allí en el libro de Lamentaciones, capítulo 1. Vamos a invitarle que lo deje ahí en los comentarios si usted quiere la tercera parte pronto, para que la podamos estar desarrollando y haciéndola. Esperemos que esto sea de bendición y de edificación para su vida, para el que esté en pecado y para el que no está. Usted que no está, cada día trate de santificarse más, porque hay consecuencias que podemos atravesar si transgredimos constantemente lo que el Padre nos demanda. Y usted que está ahí tal vez en pecado, que tal vez ha caído, que tal vez se ha apartado de la palabra, restauración. Trate de restaurarse a través de la misma escritura. Trate de levantarse, de volverse al lugar donde Dios lo plantó, donde Dios lo puso. Reconozca dónde ha caído primero, y segundo, comience a levantarse, comience a moverse y comience a humillarse delante del Padre, porque un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia ni lo rechaza.
Vamos a vivir ciertamente consecuencias, pero en medio de esa consecuencia tenemos que clamar y pedir al Señor que perdone nuestros pecados, Sí. que perdone nuestras rebeliones, aceptar las consecuencias que el Padre quiera traer y también pedirle redención, pedirle que nos santifique, que nos limpie, que nos lave, que nos restaure para poder volver a la posición de la cual has caído. Amén. Así que te dejamos con esta palabra, esperemos que sea de bendición. Tú que no has pecado, que te estás manteniendo consagrado, íntegro, sigue manteniéndote íntegro para que ninguna de estas consecuencias puedan venir sobre tu vida. Ninguna de estas represalias que no vienen de parte del enemigo. Esto no viene de parte del Son diablo. consecuencias. Son consecuencias de parte del mismo Dios, que Dios permite. Y no es que Dios lo quiere. No. Son consecuencias de nuestros actos que Dios hace en nuestra vida. Wow. En represalia o en respuesta a nuestro mal caminar o a nuestro mal Y proceder. así como dice el apóstol Pablo, mire bien, el que piense estar firme, que no caiga. Amén. Es decir, la Biblia nos orienta a que cuidemos nuestra posición. Apocalipsis dice, el que sea santo, santifíquese más. todavía. Precaución, hombre y mujer de Dios, para no caer en el estado de pecado, porque las consecuencias son fatales. Amén. Tremendo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si este contenido ha sido de bendición para usted, tome un minuto de su tiempo, dele me gusta, deje su comentario allí. Díganos qué verso fue que más le llamó la atención ahí en los comentarios. Qué verso fue que más le gustó, que más le impactó, le llamó la atención. Ahí en los comentarios lo vamos a estar leyendo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Esto es Joven de Cristo.